Me llamo Victoria y hay cosas que uno jamás debería guardar tanto tiempo. Pero cuando contarlo significa que nadie te va a creer. Uno se traga la verdad como si fuera agua sucia y eso se queda adentro, oxidándote. Yo tenía 26 años cuando me casé con Daniel. Él era amable, trabajador y al principio pensé que había tenido suerte. Pero uno no se casa solo con la persona. A veces te casas con toda una historia que no conoces, y a mí me tocó una de esas. Todo empezó con lo que parecía una decisión lógica. Daniel me dijo que mientras ahorrábamos para algo propio, podíamos vivir con su papá, que era viudo, tranquilo y tenía una casa grande con espacio de sobra. Acepté, porque confiaba en él. La casa estaba en una colonia antigua, de esas donde las banquetas ya están rotas y los árboles parecen más viejos que las casas mismas. Desde el primer día hubo algo raro. La madera crujía como si se quejara al verte entrar. El olor era una mezcla de barniz vencido, alcohol barato y cera vieja. El papá de Daniel, yo le decía don Ernesto, era serio, no grosero pero distante, y esa distancia no tardó en volverse otra cosa. No sabría decir cuándo fue la primera vez que lo sentí, pero sí recuerdo que una tarde, al estar lavando los platos, sentí una mirada fija detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba él, parado en la puerta de la cocina. No dijo nada, solo me miraba como si no hubiera nada de malo en eso. Lo dejé pasar, pero se volvió costumbre estar sola y sentir su presencia demasiado cerca. Él siempre encontraba pretextos para quedarse cuando Daniel salía a trabajar, que si necesitaba ayuda con la bomba del agua, que si tenía que revisar los focos del pasillo. A veces, simplemente pasaba lentamente detrás de mí en espacios estrechos, muy cerca, demasiado cerca. No decía una palabra, pero sus silencios pesaban más que cualquier cosa que pudiera decir. Un día decidí subir al desván. Estaba haciendo limpieza general y pensé que ordenar esa parte de la casa me ayudaría a sentirme más dueña del espacio. Allá arriba todo era polvo y telarañas, pero encontré una caja de madera cerrada con un seguro viejo, fácil de forzar. Y sí, lo forcé. No tenía intención de espiar secretos, pero algo, no sé, algo me empujó a hacerlo. Dentro había cosas que no supe cómo interpretar. Fotos antiguas de mujeres jóvenes, algunas en blanco y negro. Ninguna sonreía. Todas estaban dobladas, amarradas con listones rojos. Había también un frasco con un mechón de cabello y cartas con nombres que no reconocí. Me sentí mal, como si hubiera invadido algo sagrado o sucio, o las dos cosas, pero no dije nada. Pensé que tal vez eran recuerdos de la esposa fallecida. Esa noche algo cambió. Daniel dormía profundamente. Yo no podía pegar los ojos. De pronto escuché pasos lentos en el pasillo, lentos, como arrastrados. La perilla de la puerta giró con un sonido suave, casi como un suspiro. Se abrió y ahí estaba don Ernesto, de pie, en silencio, con la luz del pasillo cortándole el rostro en sombra. No entró, solo se quedó ahí, respirando, como si eso le bastara. Me cubrí con las sábanas y fingí estar dormida. Sentí que me miraba por minutos. Después cerró la puerta, pero esa noche su silencio me hizo más daño que si hubiera gritado. Después de eso, las pesadillas comenzaron, y cuando creí que no podía ser peor, vi mi propia fotografía dentro de aquella caja, doblada igual que las demás. Yo pensé que era huésped, pero en esa casa ya me habían elegido desde antes. Después de aquella noche, ya no pude dormir igual. Me despertaba con la sensación de que alguien había estado allí, mirándome, parado junto a la cama. A veces con frío en los tobillos, a veces con marcas en la piel. Y no tenía pruebas, solo intuiciones, sueños raros.
y ese aire espeso que se respiraba en cada rincón de esa casa. Mi esposo seguía sin notar nada, trabajaba todo el día y por las noches caía rendido. Yo me fui apagando poco a poco. Empecé a hablar menos, a evitar estar sola, incluso a evitarme a mí misma frente al espejo. Hasta que una tarde me armé de valor. Estaba sola en la cocina. Él entró, como siempre, sin anunciarse. Y yo, sin pensarlo demasiado, le solté. Sé que me está mirando. Sé que entra a mi cuarto por las noches. Y si vuelve a hacerlo, lo voy a denunciar. No lo grité, pero me temblaba el cuerpo. Él me miró como si yo le hubiera dicho que el cielo era rojo. Ni sorprendido ni enojado. Solo tranquilo. Y entonces me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Yo no necesito tocarte para que seas mía, ya lo eres desde que pisaste esta casa. Sus palabras no eran las de un hombre viejo, eran las de algo más oscuro. Y entendí que no me estaba viendo a mí, me estaba viendo a otra en mí, o a todas. Volví al desván esa misma noche. No podía dejar de pensar en la caja, en las fotos, en los nombres, en los lazos rojos y sobre todo en si había algo más que no había visto. Removí todo, saqué papeles, sobres, mechones, hasta que al fondo de la caja encontré algo que no estaba antes. Una foto mía, tomada desde un ángulo que no recordaba. Yo estaba en la cocina, la misma cocina en la que él me había observado tantas veces. La foto estaba doblada y atada con un listón rojo, igual que las demás. Se me cayó de las manos. Ahí lo entendí todo. Las otras mujeres de las fotos no eran familia, eran como yo. Y probablemente habían estado en esa misma casa. Tal vez esposas de otros hijos. Tal vez huéspedes temporales. Tal vez nadie supo de ellas después. Tal vez sus maridos también pensaron que ellas se fueron sin razón. No había fantasmas en esa casa. El fantasma era él. Un hombre que vivía rodeado de velas consumidas y retratos que nadie más había colgado. Y cada mujer marcada con una cinta roja. No le dije nada a Daniel. ¿Cómo explicarle que su padre tenía mi foto atada como un trofeo? ¿Cómo hacerle entender que su silencio era una forma de tocarme todos los días? Una mañana, antes de que despertara, tomé una maleta pequeña, mis documentos y algo de dinero, y me fui. No dejé nota, no respondí llamadas, no quise darle a nadie la oportunidad de hacerme dudar. A Daniel lo vi solo una vez más, meses después. Estaba delgado, confundido, enojado. Me preguntó si había otro hombre. Le dije que no, pero no pude contarle la verdad. No porque no quisiera, sino porque sabía que no me creería. De don Ernesto no supe mucho más. Algunos dijeron que enfermó, que vivió solo hasta el último día en esa misma casa donde nadie visitaba. Otros decían que hablaba solo, que encendía velas frente a retratos viejos, incluso cuando no había luz. Yo solo sé que nunca volví a dormir del todo tranquila. Cada vez que apago las luces, escucho ese crujido en la madera, esa respiración contenida detrás de una puerta, ese silencio, el que más duele. Y cuando cierro los ojos, lo admito. Sí, yo fui el capricho de mi suegro y nunca debí abrir esa caja. No era la primera vez que me planteaba hacer algo con el patio. Esa casa llevaba años sin cuidados. Era la herencia que mi madre me dejó. La única cosa que me hizo sentir que, al menos en algo, ella pensó en mí antes de irse. Pero había algo extraño en ese lugar. Desde niña sentía que no era exactamente mío, que esa tierra no me pertenecía del todo. El día que empezó todo, lo que yo quería era simples flores, margaritas, girasoles, lo que fuera que sobreviviera al sol del mediodía.
Me puse guantes, agarré la pala y comencé a cavar a un lado de la lavandería, justo donde había un cuadrado de tierra dura, como si algo allí hubiera compactado o detenido el crecimiento. La pala chocó con algo más denso que la tierra. Primero pensé que era una raíz gruesa o un pedazo de concreto olvidado. Rasqué con las manos. Era tela, una bolsa, mojada, podrida. El olor era fuerte, ácido, como si hubiese estado fermentando por años. Sentí el estómago dar vueltas, pero la abrí, y no sé por qué, o sí lo sé y no quiero admitirlo. Sentí que algo en mí reconocía esa maldita bolsa. Dentro había fotos, muchas, todas dobladas, quemadas en las orillas o rotas por la mitad. En todas estaba mi mamá, joven, en algunas embarazada, en otras con una cara que no reconozco, como si no fuera ella. También había ropa interior, sostenes viejos, una prenda con el nombre de ella bordado. Y entonces, entre todo eso, los dientes, dientes humanos, algunos aún con restos de encía seca. Me alejé vomitando, pero no solté la bolsa. Pasé la noche en vela. Busqué formas médicas, explicaciones racionales. Soy enfermera. Aprendí a creer en lo tangible, pero también soy hija, y viví cada año de esa enfermedad que nunca tuvo nombre. Mi madre empezó a deteriorarse cuando yo tenía unos 8 años. Dolencias crónicas, desmayos, infecciones que aparecían sin motivo. Todos los exámenes salían limpios, pero su cuerpo se iba apagando. Primero dejó de trabajar, luego dejó de comer. Murió a los 42. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba sola con ella, y su última palabra fue perdón. Ese perdón me persiguió toda la adolescencia. Nunca supe a qué se refería, hasta esa noche. Volví a sacar las cosas una por una. Reconocí algunas fotos. Una fue tomada en un evento al que fuimos juntas. Mi mamá lleva la misma blusa que tiró una semana después, diciendo que le traía mala suerte. Otra, con su barriga de embarazada, estaba rasgada justo por la mitad, como si alguien quisiera borrar lo que llevaba dentro. En ese caso, a mí. ¿A quién podría haberle hecho tanto daño? ¿Por qué alguien guardaría estas cosas? ¿Quién querría verla apagarse así, por dentro, lentamente, sin dejar rastro? Al día siguiente volví a ese pedazo de patio. Busqué más, no había nada más. Pero empecé a mirar esa tierra de otra forma. ¿Qué más habrá tragado? ¿Qué otras cosas lleva dentro desde antes de que yo naciera? Fui a la vecina más vieja de la calle, una señora que ya apenas hablaba. Me presenté, le dije que ahora estaba viviendo en la casa de mi madre. Al principio no reaccionó, pero cuando mencioné el nombre de mi mamá, sus ojos se movieron, y cuando dije que estaba limpiando el patio, su mano se aferró al brazo del sillón con fuerza. Ese lugar fue lo único que dijo. No lo toques mucho, allí se queda lo que se quiso ocultar. Volví para casa temblando. Ella sabía, alguien más sabía, y más importante, ¿por qué nunca me dijeron nada? Empecé a recordar fragmentos sueltos. Mi madre quemando algo en la madrugada, rezando en el baño, llorando frente al espejo, siempre escondiendo cosas, siempre con miedo. Nunca me dejaba escarbar en el patio. Decía que la tierra no se toca sin motivo, que hay cosas que se despiertan cuando uno excava sin permiso. Por años pensé que eran manías. Ahora me pregunto si era defensa. Esa noche dormí abrazada a la bolsa, como si fuera lo último que me quedaba de ella, como si fuera una prueba de algo que ya nunca podré comprobar. Me dolía pensar que si hubiera encontrado eso antes, tal vez, solo tal vez, podría haber hecho algo. Guardé la bolsa en el fondo del closet. No podía tirarla, tampoco llevarla a la policía. ¿Qué diría? Que mi madre fue víctima de una brujería, que los dientes me hablaban más que cualquier diagnóstico. Pero algo dentro de mí no me dejó en paz. Empecé a investigar. Brujería con dientes, con fotos rasgadas, con ropa íntima, con tierra.
Los foros estaban llenos de casos, historias parecidas, algunas absurdas, pero otras demasiado similares, y todas coincidían en algo. La intención no era matar de golpe, era destruir lentamente, en vida. Volví a ver los registros médicos de mi madre. No encontré nada nuevo, pero empecé a prestar atención a los tiempos. Su enfermedad comenzó justo después de una discusión fuerte con alguien del pasado, una amiga, una vecina, nunca supe bien. Y entonces lo recordé. Una mujer que solía venir a la casa cuando yo era muy chica, siempre bien vestida, siempre amable conmigo, pero fría con mi madre. Ella dejó de visitarnos de repente, y mi madre nunca volvió a mencionarla. Solo dijo una vez: hay personas que parecen abrazarte, pero te están midiendo para el ataúd. ¿Y si fue ella? La idea me obsesionó. Busqué su nombre, la encontré, sigue viva, vive en otro estado. Tiene una tienda de productos esotéricos. En su página habla de justicia espiritual, de liberación de ataduras emocionales, de retribución del universo. Tuve náuseas, cerré todo, apagué el celular. Esa noche no dormí. Lloré como nunca había llorado, no por miedo, sino por rabia. Porque mi madre murió sola, convencida de que su cuerpo le falló. Porque yo era solo una niña, incapaz de entender. Porque ahora que entiendo, no puedo hacer nada. Quise quemar la bolsa, pero no pude. Algo me detuvo. Tal vez no era miedo, tal vez era respeto. La envolví en otra tela, le hice un nudo fuerte y la volví a enterrar, en el mismo lugar. Pero esta vez puse flores arriba, margaritas, las mismas que quería plantar aquel día, y ahí me quedé, sentada, mirando la tierra, pensando en todo lo que tragó, en todo lo que devolvió. A veces me siento en ese rincón, cierro los ojos, y me parece escuchar la voz de mi madre, no palabras, solo su presencia, como si por fin, después de tanto tiempo, pudiera descansar. Y aún me pregunto si ella sabía, si vivió con ese peso, si me dejó la casa solo para que yo encontrara la verdad. No lo sé, solo sé que desde que desenterré esa bolsa, duermo con la puerta del cuarto abierta, porque parte de mí siente que la historia aún no terminó, que la bolsa no fue lo único, y que la maldición quizás ahora tiene nuevo nombre, el mío. Me llamo Andrés, tengo 40 años, soy mecánico desde que tengo uso de razón, y hasta hace poco tiempo pensaba que ya nada en esta vida me podía sorprender. Pero no estaba preparado para lo que viví. No sé cómo empezar esto. Tal vez diciendo que yo quise ser padre, de verdad. Durante muchos años lo intentamos con mi esposa, Jimena. Consultamos médicos, fuimos a clínicas, dejamos de pensar en eso cuando nos dijeron que era muy poco probable. Y luego, cuando ya no lo esperábamos, pasó. Una mañana ella salió del baño con la prueba positiva en la mano y temblando. Lloramos, nos abrazamos. Fue el mejor día de mi vida. Durante las primeras semanas todo parecía bien. Ella tenía náuseas normales, cansancio, y yo empezaba a hacer arreglos en casa, soñando con convertir el cuarto del fondo en un lugar para el bebé. Pero entonces algo empezó a cambiar. Fue una tarde. Yo estaba cortando el pasto del patio cuando noté algo medio enterrado al lado de la higuera. Pensé que era basura, pero al remover la tierra encontré una botella de vidrio tapada con cera negra. Adentro había un líquido espeso, casi como tinta, y una especie de cabello flotando. No le di importancia, lo tiré. Pensé que algún vecino estúpido había hecho alguna broma. Pero esa misma noche, Jimena empezó a sangrar, un manchón oscuro en la ropa interior y una sensación de vacío que la hizo desmayarse en el baño. La llevé corriendo al hospital.
El médico dijo que podía ser normal, algo llamado sangrado de implantación, pero mi instinto me dijo otra cosa. No sé cómo explicarlo. Sentí que algo se había activado en nuestra casa. Una semana después, encontré otro objeto en el patio. Esta vez eran huesos pequeños, casi blanqueados por el sol, envueltos en una tela sucia. Olían raro. Los tiré de nuevo. Y otra vez, Jimena se descompensó. Fiebre leve, dolor de cabeza, vómitos. Los médicos seguían diciendo que era normal en el embarazo, pero yo ya no creía en las coincidencias. Comencé a vigilar el patio. Puse una lámpara de movimiento. Compré una camarita barata. No grabó nada, pero a la mañana siguiente, junto al limonero, encontré una vela derretida clavada en la tierra. Al lado, una cruz hecha con ramas secas amarradas con hilo rojo. Ahí fue cuando sentí el miedo real. No por mí, por mi esposa, por mi hijo. ¿Quién estaba haciendo eso? ¿Por qué en nuestra casa? ¿Por qué justo ahora? Recuerdo que una noche me levanté al baño y escuché a Jimena llorando bajito en la cocina. No me atreví a entrar. No sé por qué. Había algo en ese llanto que no me parecía suyo. Me quedé parado en la puerta hasta que se calmó. Con el pasar de los meses, las cosas se estabilizaron un poco. Seguían apareciendo objetos, pero menos. Y Jimena, bueno, ella empezó a tener sueños raros. Me decía que sentía que alguien la tocaba mientras dormía, que el bebé se movía diferente en ciertas noches. Yo trataba de tranquilizarla, pero por dentro yo mismo no dormía. Faltaban pocas semanas para el parto cuando descubrí la botella más extraña de todas. Estaba enterrada profundamente, cerca del tanque de agua. Tardé varios minutos en sacarla. Era más grande que las otras, con símbolos tallados en el vidrio y cera azul. Cuando la abrí, un olor rancio me revolvió el estómago. Adentro había un papel doblado y húmedo. No sé por qué lo abrí. Decía apenas una palabra, escrita con algo que parecía sangre seca. Marca. Ese día no se lo conté a Jimena. Guardé esa botella en una bolsa y la escondí en mi taller, lejos de casa. El parto fue difícil. Tuvieron que hacer cesárea. Estuve en el pasillo esperando, con las piernas temblando. Cuando el médico salió, me dijo que ambos estaban bien, pero que el bebé había nacido con una marca rara en la espalda. Me congelé. Cuando lo vi por primera vez, llorando envuelto en mantitas blancas, mis ojos no fueron a su cara. Fueron directo a la espalda. Ahí estaba. Una marca circular, perfectamente redonda, como una quemadura antigua, justo en el centro de la columna. El médico no supo explicarla. Dijo que podía ser una hiperpigmentación o algo así, pero en sus ojos vi otra cosa. Vi que no sabía. Vi miedo. Jimena no podía ver la marca por la posición en que cargaba al bebé. Y yo no le dije. No tuve el valor. Esa noche, mientras ella dormía, me acerqué a la cuna y lo miré en silencio. Y por primera vez no supe qué sentir. Mi hijo estaba ahí, respirando, calientito, tan frágil. Pero esa marca no era de él. Alguien la puso, alguien la escribió, como una firma. Y en ese momento, lo juro, por un instante sentí que no estábamos solos en el cuarto. Pasaron los primeros días en el hospital. Jimena se recuperaba bien y el bebé dormía mucho. No lloraba como los otros recién nacidos que escuchábamos por los pasillos. A veces parecía que ni respiraba, hasta que me acercaba lo suficiente para oír ese sonido suave, constante, que me decía que sí, que estaba ahí. No me animé a preguntarle al médico otra vez por la marca. Temía que empezara a hacer estudios, a remover más de lo que yo ya no sabía manejar. Tenía la sensación de que si otros sabían, algo peor iba a pasar. Cuando regresamos a casa, quise arrancar todo el patio.
Saqué la higuera, cavé alrededor del limonero, até removí la tierra bajo el tanque. No encontré más objetos, pero el lugar ya no se sentía mío. Jimena, por otro lado, cambió. No fue de golpe, fue de a poco. Se volvió más callada, más ausente. A veces se quedaba mirando al bebé como si no lo reconociera. Yo le preguntaba si estaba bien y ella me decía que sí, que solo era el cansancio, las hormonas, el posparto. Pero yo sabía, algo en ella se rompió. Una madrugada la encontré parada frente a la cuna, inmóvil, sin pestañear. Le dije su nombre 2 veces antes de que reaccionara. Me dijo que había soñado con una mujer vieja, de ojos completamente negros, que le acariciaba el vientre desde dentro. No desde fuera, desde dentro, repitió. Yo no supe qué contestar. Empecé a tener miedo de estar en casa, pero más que nada, miedo de mí mismo. A veces me sorprendía observando a mi hijo con una mezcla de ternura y rechazo, como si mi corazón no pudiera decidir si estaba viendo a mi niño o a un intruso. No se parece a ninguno de los dos, ni a Jimena ni a mí. Tiene los ojos muy oscuros, casi sin brillo, y una expresión que no encaja en un rostro tan pequeño. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que él nunca llora. Desde que nació, nunca lo escuchamos llorar fuerte. A veces hace un sonido como si se quejara bajito, pero nunca llora de verdad. Los doctores dicen que está sano, que cada niño es distinto, que no hay por qué preocuparse, pero yo lo sé. Algo no está bien. Una noche lo tuve en brazos mientras Jimena dormía. Estaba en silencio, con los ojos muy abiertos, fijos en mi cara, y juro por lo que más quiero, que no parpadeó en 5 minutos. Sentí la garganta cerrarse, un escalofrío me recorrió la espalda, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Lo acosté despacio, me fui al baño y vomité. Desde ese día no pude cargarlo más. Jimena lo notó, claro. Me preguntó si algo me pasaba, si no lo quería. No supe qué decirle. ¿Cómo decirle que sentía que ese niño llevaba una marca de algo que no entiendo? ¿Cómo decirle que cada vez que lo miro siento que hay otra presencia detrás de sus ojos? Una tarde me armé de valor. Tomé la botella con la palabra marca que había escondido en el taller. La llevé hasta un barranco a las afueras del pueblo y la lancé con todas mis fuerzas. Pensé que eso me liberaría. Pensé que tal vez, con eso, todo se iría. Esa noche, Jimena tuvo una hemorragia tan fuerte que casi la pierdo. Cuando volví del hospital, no pude evitar mirar a mi hijo como si supiera. Él estaba ahí, mirándome, en silencio, como siempre. Y entonces, finalmente, acepté algo que no quería aceptar. Esto no fue casualidad, no fue mala suerte. Alguien muy cercano no quería que este niño naciera. Y si no lo logró, al menos dejó una firma, una advertencia, una herida. ¿Quién fue? No lo sé. Hay muchas personas que nos dieron la espalda durante esos años de infertilidad, familia que se alejó, gente que dijo cosas hirientes. Pero no puedo acusar a nadie sin pruebas, y aun si las tuviera, ¿qué haría? Hoy han pasado 6 meses. Jimena está mejor, pero duerme poco. Tiene ojeras profundas y a veces murmura en sueños, y el niño sigue sin llorar. Se ríe a veces, una risa extraña, como si supiera más de lo que debería, y la marca en su espalda no desaparece. El pediatra dijo que no es nada, pero yo sé que no es de este mundo. Lo amo, creo que lo amo, es mi sangre. Pero a veces cuando lo tengo cerca, siento que no soy su padre, sino su guardián. Y hay noches, como esta en que grabo este audio, en que lo escucho desde la cuna, respirando bajito, y tengo la certeza absoluta de que alguien más respira con él. No sé si algún día voy a poder contárselo. No sé si debería.
Pero a veces me siento junto a él, lo miro dormir y no puedo evitar pensar en esa palabra que estaba dentro de la botella. Marca. Una marca no es solo una cicatriz, es una pertenencia, una señal de que algo o alguien ya lo reclamó. Y aunque duerma en nuestra casa con su cuna blanca y su peluche favorito, hay noches en que me mira tan fijamente que no parece un niño, parece un espejo. Un espejo que me dice, tú no me creaste, solo me trajiste hasta aquí. Me llamo Estefanía y tengo 32 años. Esta historia no es de fantasmas, ni de cosas que flotan, ni sombras en la noche. Pero sí es una historia de pérdida. Y de algo que a veces es más fuerte que el miedo. La impotencia de ver a alguien destruirse frente a tus ojos y no poder hacer nada. Mi hermano menor, Julián, siempre fue el más alegre de la familia. El que hacía reír hasta en velorios. Siempre fue muy apegado a mí. Y aunque con los años cada quien tomó su rumbo, hablábamos casi a diario. Yo me casé joven, tuve hijos, él se quedó en casa de mamá para ayudarla. Era trabajador, responsable, buen hijo, hasta que conoció a ella. Fue la vecina nueva, se llamaba Mireya. 30 y tantos, mirada fija, voz dulce pero seca. No era fea, pero tampoco tenía ese algo que explicara lo que pasó después. Lo que sí tenía era una forma de mirar, como si ya supiera de antemano lo que ibas a decir. Yo me enteré por mi madre. Me llamó una tarde para decir que Julián había empezado a faltar al trabajo. Pensé que sería por alguna gripa o porque andaba desanimado, pero no. Cuando le pregunté, me dijo que estaba bien, que estaba enamorado, que Mireya le había abierto los ojos a la vida. A la semana vendió su motocicleta para comprarle una cadena de oro. Luego vendió su consola, luego su televisión, todo para ella. Y lo decía con una sonrisa tonta, como si estuviera en trance. A mí no me respondía los mensajes. A mamá la trataba con frialdad, casi con desprecio. Ya no era Julián. La vez que fui a verlo, me impactó su apariencia. Flaco, ojeroso, con una mirada que no reconocía. En su cuarto había velas gastadas y el olor a incienso era tan fuerte que dolía la cabeza. Le pregunté por qué tenía todo eso y me respondió que estaba limpiando energías. Nunca había sido espiritual. Nunca le había interesado nada de eso. Esa noche, antes de irme, me crucé con Mireya en la entrada del edificio. Me saludó como si ya me conociera de antes. Su mirada no se movía, como si me analizara. Y cuando bajé al estacionamiento, noté algo raro. El coche de Julián tenía una figura de tela colgada del retrovisor, con un hilo rojo enredado como si fueran trenzas. Sentí un escalofrío. No dije nada. Los días pasaban y él seguía desapareciendo. Una vez, mamá me llamó llorando porque él le había gritado por no tener dinero para prestarle. ¿Para qué quería más dinero si ni trabajaba? Me entró la rabia. Fui directo a su departamento. No estaba. La puerta no tenía seguro. Entré. Todo estaba oscuro, con las cortinas cerradas, como si el sol no tuviera permiso de entrar. Y ahí, en la mesa del comedor, vi una carta medio quemada con su nombre y el de ella escritos con tinta negra, rodeados de manchas que parecían cera. Pero peor ainda estaba por vir. No sé por qué ni cómo, pero sentí que debía ir al cuarto de ella. Vivía justo al lado. Había escuchado que había salido. Sabía que era una locura, pero el impulso fue más fuerte. La puerta estaba entreabierta. Entré. El olor era peor que el del incienso. En su habitación todo estaba cubierto con telas oscuras. Había fotos de Julián, algunas viejas, otras recientes, y debajo de la cama lo encontré. Un paño blanco, atado con un listón negro. Tenía cabellos enredados, lo reconocí. Eran de Julián. También había gotas secas de algo rojo, que por el olor supe que era cera. Y su nombre,
escrito con marcador, bien claro. No grité, no lloré, me quedé ahí, temblando, sin saber qué hacer. Tomé el paño, me ardían las manos, lo guardé en mi bolsa y salí sin mirar atrás. No sé si fue por miedo o porque sabía que nadie me creería, pero esa noche, cuando intenté hablar con Julián, me colgó la llamada. Después de ese día no volví a entrar en la casa de Mireia, ni siquiera en la de mi hermano. Tenía miedo, pero era un miedo que no sabía cómo nombrar. No era miedo a que me hiciera algo, era miedo a no poder hacer nada. El paño que encontré lo guardé en una caja de metal en mi casa. Pensé en quemarlo, en llevarlo a una iglesia, en enterrarlo, pero algo dentro de mí, no sé si culpa, superstición o puro instinto, me hizo conservarlo. Era lo único que me quedaba de él, porque a Julián ya lo había perdido. Con el tiempo las cosas solo empeoraron. Mi mamá se enfermó de tristeza, literalmente. Dejó de comer, dormía a ratos, se la pasaba mirando la ventana, como si esperara que él regresara siendo el hijo que fue, pero no volvió. Una vez, durante una madrugada, me llamó desesperada. Me dijo que Julián se había aparecido en casa, que pidió dinero, que cuando ella le dijo que no tenía, él la insultó. Le dijo que ya no era su madre, que su verdadera familia era otra. No sé si lo dijo en serio, no sé si fue él quien lo dijo. Esa fue la última vez que mamá lo vio. Yo intenté acercarme, llamadas, mensajes. Una vez fui hasta su trabajo viejo, por si alguien sabía algo. Nada. Era como si se hubiera hundido en una dimensión paralela. A veces lo veía en la calle, de lejos, cabizbajo, con ropa distinta, como regalada. Mireia caminaba al lado, siempre tomada de su brazo, como si él fuera un objeto. No hablaban, caminaban en silencio. Una noche, cuando ya había perdido toda esperanza, recibí un sobre en mi buzón, sin remitente. Dentro había una hoja de cuaderno arrancada con descuido. Era la letra de Julián. Decía: no me busques, yo elegí este camino, no soy tu hermano, no soy nadie. Leí esa frase más de 20 veces, buscando algo entre líneas, una señal, una grieta en esa decisión, pero no la había. Era su letra, era su forma de escribir, pero no era él. Me costó meses aceptar lo que en el fondo ya sabía, que hay personas que se pierden, pero lo peor es cuando se pierden, estando vivas, porque no puedes llorarlas, no puedes enterrarlas, solo te queda el hueco. Años después, supe por una vecina que Mireia se había mudado, que vendieron todo en una feria de garage. Nadie supo a dónde fueron, nadie preguntó, a nadie le importó. Hoy, cuando mis hijos me preguntan si tengo hermanos, les digo que sí, pero que vive lejos, y es verdad. Vive lejos de sí mismo, lejos de lo que fue, lejos de mí, y yo también me alejé. A veces, cuando abro el ropero donde guardé aquella caja de metal, me detengo unos segundos. Escucho si hay silencio, si el aire se tensa, si algo cambia. Nunca la vuelvo a abrir, pero sé que está ahí, como un recordatorio, como un susurro que dice: sí pasó. Y lo más triste es que nunca supe si Julián me dejó o si se lo llevaron. Porque ese es el verdadero terror, cuando el mal no viene de algo lejano, de sombras o espíritus. Viene de alguien que te mira, que te habla, que vive en el departamento de al lado. Ese mal no grita, no se esconde, solo espera a que le abras la puerta o el corazón. Mi hermano no está muerto, pero la última vez que me miró, supe que ya no estaba vivo.